en actividades vinculadas con la internacionalización de la educación superior de la UPU y de la UNSAM, durante el contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio y su efecto durante el retorno a la presencialidad con la utilización de la tecnología como mediadora. A partir de ahí, algunos de los objetivos específicos tienen que ver con cómo planificar la internacionalización en ese contexto, cuáles son los cambios que tuvimos que asumir las universidades, qué nueva forma también adquiere la internacionalización como función, esto que les decía de esta virtualidad, esta movilidad virtual emergente en la pandemia, y cómo a su vez, y por ahí tenía que ver también con lo que presentó Mati y Emma, creo que era, ¿no, Adri? Cómo también la internacionalización genera un aporte de capacitación a los docentes y genera calidad también a las aulas, porque muchos de ustedes conocerán que una de las dinámicas también que se dan en las aulas son las clases espejo. Muchas veces esas clases espejo cambian un poco el aula que lamentablemente todavía seguimos viendo del siglo XIX, donde estamos educando chicos del siglo XXI. Y cuando vos le propones un aula complementaria, espejo, con colegas quizás de otro país, que están complementando ese saber, y te están enseñando dos profesores sus miradas, y te están ayudando a reflexionar también cómo hacen para resolver algunas cuestiones en el otro país y cómo nosotros lo hacemos, y cuando entramos en ese trabajo colaborativo, surge la magia, digo yo, porque sinceramente cambia muchísimo la dinámica de la enseñanza del aprendizaje y esa aula ya tiene un nivel, tiene una calidad y se transformó. Esto que decía Matías, nosotros, bueno, nos ha pasado, la veo a Belén, la veo a Flor, nos ha pasado de, previo a la pandemia, pasar por aulas, qué sé yo, voy a decir, bueno, no está Danilo acá, el decano de Ciencias Económicas, pero era como la que más cerquita me quedaba para pasar. Y vos veías que estaban todos los chicos, el profesor allá dando su clase magistral y todos con el celular así, tiqui tiqui tiqui, 2019. Algo estaba pasando, o sea, algo nos estaban diciendo que había cosas que teníamos que cambiar. Y nuestro rector siempre dice también que no era un tema de rumbo el de las universidades, sino quizás de ritmo. Y no estábamos imprimiéndole ritmo a estos cambios que hablamos, a mí me encantan los conceptos de pensarse, repensar y todo, pero hagamos. Repensemos no, pero hagamos. Y hagamos tenía que ver con una cuestión de ritmo. Entonces me parece que en ese sentido la pandemia nos puso en jaque a todos, a quienes trabajamos en internacionalización también, y teníamos que ver de qué manera íbamos a llegar a seguir desarrollando oportunidades, como le llamamos nosotros, para estudiantes sobre los cuales estábamos trabajando para que aprendieran y se capacitaran para un mundo con trabajos que todavía no habían sido creados. Bueno, algunos conceptos de David y Helm que vinculan, digamos, esto, ¿no?, de la educación en línea y la internacionalización. Se dice que no estaban vinculadas y que no se consideraban complementarias una a la otra hasta que nos pasó todo lo que nos pasó en el 2020. Y esto también, bueno, yo le dije a Iván, igual yo le dije, me tomé el atrevimiento de meter algunos stickers y eso que no abundé, pero soy peor que esto. Hay una desconexión muchas veces entre las razones de la internacionalización y aquellas acciones que finalmente emprenden las universidades. Esto famoso dicho de que tengo 1 millón de convenios con tal, y era el decálogo de convenios de todas las universidades, pero que era para un cuadro, porque quedaba ahí, en la foto. Está bien, pero en la propuesta, lo veo a Mario Landi acá, un caso concreto de la Universidad de Concepción del Uruguay en la que Mario tuvo muchísimo que ver, un antecedente fuertísimo de trabajo de profesores alemanes de agronomía con nuestros docentes también de la ingeniería agronómica, que atraviesa 7 años de recorrido de colaboración en investigaciones, en movilidad, docencia, y que en un momento tuvimos la oportunidad de postularnos a un programa que se llama, que es un centro, en realidad un centro universitario argentino-alemán, y un programa semilla que financiaba carreras de posgrado. En ese momento dijimos, bueno, ¿para qué hicimos 3 minutos?
¿Para qué hicimos todo esto? ¿Para qué celebramos este convenio con los alemanes? Tenemos esta posibilidad, tenemos todos los antecedentes. Bueno, ahora estamos transitando la cuarta corte de una maestría binacional con Alemania porque nos dimos esa posibilidad de redoblar la apuesta y que un convenio que empezó siendo una colaboración entre docentes e investigadores de dos universidades llevara esto a una nueva oportunidad para nuestros graduados de Ingeniería Agronómica. Principales beneficios de la internacionalización, bueno, un poco lo fui diciendo hace un ratito, hay muchísimas cuestiones positivas que llevan la internacionalización a las aulas, al trabajo cotidiano y sobre todo, bueno, ahí dice aumentar y diversificar los ingresos también, porque me parece que es importante que en este diseño de futuro que tenemos de la educación también nos demos la oportunidad de trabajar con aliados estratégicos. Y aliados estratégicos muchas veces son el TEC, son empresas que trabajan con la educación. Yo en ese sentido trabajo bastante mezclada con las STEC, sobre todo en el entorno de Realcup, de la red que les hablaba hace un ratito, porque ya se acercan y pretenden acercarse directamente a la universidad. Y en el caso nuestro, que somos una red de tercer orden, bueno, estamos trabajando con Amazon y con otras empresas que no solamente van a vender sus servicios, sino también van a trabajar con nosotros y a dialogar para ver de qué manera podemos mejorar este entorno, ¿no?, de enseñanza y aprendizaje para las comunidades y las aulas del día de hoy. Y lo que se viene, ¿no? Bueno, un montón de conceptos que Marcela no me va a dejar desarrollar porque tiene un arma ahí abajo. Justificación del proyecto de investigación es justamente describir, digamos, y ver de qué manera en este momento de la pandemia, en ese 2020, nosotros generamos nuevas alternativas y a partir de lo cual seguramente mediremos nuevos impactos, ¿no?, a partir de estos cambios con las nuevas tecnologías involucradas en las actividades de internacionalización. No sé si alguno de ustedes, o sea, por ahí escuchan la internacionalización y qué piensan cuando yo digo internacionalización, ¿qué se les ocurre? ¿Piensan que es solamente viajes o que tiene que ver solamente con eso? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es la internacionalización? Voy a hacer como Matías hizo hoy, total tengo un minuto todavía. ¿Alguien conoce sobre eso? ¿Lo valora al momento de construir una clase o llevar adelante un trabajo con los estudiantes? ¿Se lo plantea como una posibilidad de que de repente en un aula, en vez de llevar la clase normalmente como todos los días y demás, pueda hablar con algún socio de otro lado y generar algo distinto, una dinámica distinta? Pensar en que eso puede entusiasmar también a los estudiantes. No sé si alguno, se lo digo, no sé, pueden hablar, ¿eh? Yo no. Nosotros tenemos red interuniversitaria con Chile y con México por Marca. la construcción en madera. Y la construcción en madera, exactamente. Hemos dado charlas que fue dado en México en el aula, explicando lo de la isla del puerto, del centro, sí, tal cual. Y bueno, tenemos publicaciones juntas. Sí, vos ya sé, ética, y Verónica también. Por eso empezamos, ¿verdad? Exactamente. Bueno, nada, también para que lo puedan contemplar como un concepto que muchas veces dice, internacionalización, ¿qué es esto? La vicerrectora tiene una agencia de viaje, ahí no. O sea, puede ser porque la verdad que se puede viajar y demás, pero también eso entusiasma, porque me parece que hoy también tiene que ver con lo que dijo Matías, ya termino, tenemos todo al alcance de la mano con el celular. Hay muchísimas cosas y hoy yo la escuchaba a Irma también y es cierto que muchas veces, o Adri que decía, ¿por qué no buscar un libro en una base? Y de la inteligencia artificial me dijo tal o cual cosa. Pero es lo que estamos viviendo. O sea, esta es la realidad. Y hay mucho conocimiento que está volcado en esos instrumentos. Nosotros lo que tenemos ahora es otro desafío. Es tratar de sacar de esos corazoncitos de los estudiantes, a ver dónde está el entusiasmo, dónde va a estar ese fueguito sagrado, y hablamos con Jorge, con Carla y Verónica, dónde está el fueguito sagrado de los chicos que no saben, quizás en el momento de elegir una carrera, hacia dónde ir. Y quizás sepan a dónde ir y después quieran cambiar. Bueno, esa flexibilidad también está.
y está muy presente en el día de hoy, y nosotros tenemos que hacerle honor a esa flexibilidad. Pero sobre todo, trabajar mucho en este sentido, ¿no? En ver dónde está el entusiasmo de nuestros estudiantes para abordar no solamente disciplinas, profesiones, sino también actividades que muchas veces quizás uno propone una cosa, pero del otro lado, bueno, hay que escucharlos para ver que sea realmente de interés. Y ahí ya voy terminando. Bueno, un montón de cosas que el Presi les va a decir. Marco teórico, me basé en estos 3 ejes: la internacionalización como función transversal, en la movilidad académica y en la universidad y las nuevas estrategias institucionales que había que implementar. La metodología, bueno, es un enfoque cualitativo. La población y muestra, como les decía, tiene que ver con los rectorados de UCU y UNSAM. Instrumentos de recolección van a ser entrevistas semiestructuradas, y todo lo que sigue ahí, que es toda esa formalidad. Y algunos valores, como para cerrar, de la internacionalización, que siempre hablamos de la tolerancia, la reciprocidad, las redes de trabajo, la comunicación intelectual y la diplomacia universitaria. Y ustedes dirán, ¿y qué es eso? Las redes de trabajo para todos, para todo y para todos. Solos no vamos a ningún lado. Siempre es modo networking, siempre es redes de trabajo. Esto que compartimos, lo que decía Marcela, tratar de buscar nuestros puntos en común para potenciarnos. Y la diplomacia universitaria justamente también tiene que ver con que muchas veces la internacionalización sirve y ayuda a acercar conocimiento, a acercar posiciones dentro de algunas instituciones y organismos que en definitiva terminan llevando a la cima de todo, ¿no? Esto de educar para la paz. Tenemos que educar para la paz siempre. La internacionalización es un vehículo, digamos, para eso también. Así que bueno, es muy desorganizado y desestructurado lo que les acabo de comentar, pero bueno, sobre todo contarles sobre la función, ¿no? La función de internacionalización, que es un proceso que ha contribuido a implementar el acceso a la educación y que viene creciendo en todo el mundo. Así que bueno, vino para quedarse. Gracias. Gracias.